En las postrimerías del siglo XIX, el orden mundial se encontraba en un estado de transformación radical, caracterizado por el ocaso lento y doloroso de los antiguos imperios coloniales europeos y el ascenso meteórico de nuevas potencias industriales. En el centro de este vórtice geopolítico se hallaba el Imperio Español, una sombra de su antigua gloria, luchando desesperadamente por mantener sus últimas posesiones en ultramar frente a insurrecciones internas y la presión externa de una nación joven y ambiciosa, los Estados Unidos de América. El conflicto que estalló en 1898, conocido como la Guerra Hispano-Estadounidense, no fue simplemente un enfrentamiento militar, sino el catalizador que redefinió el mapa global y marcó el inicio del siglo americano. La tensión se había estado gestando durante décadas en la isla de Cuba, la perla de las Antillas, donde el deseo de independencia chocaba brutalmente con la intransigencia de Madrid. A lo largo de la segunda mitad del siglo, los cubanos habían librado guerras sangrientas y agotadoras contra el dominio español, culminando en la Guerra de los 10 Años y, posteriormente, en el levantamiento de 1895 organizado por el visionario José Martí. La respuesta de España fue implacable. Bajo el mando del general Valeriano Weyler, se implementó la política de reconcentración, que obligaba a la población rural a trasladarse a campos fortificados para privar a los rebeldes de apoyo logístico. Esta táctica, aunque militarmente efectiva a corto plazo, resultó en una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas, con cientos de miles de civiles muriendo de hambre y enfermedades. Estas tragedias no pasaron desapercibidas en el vecino del norte. En los Estados Unidos, una feroz guerra de circulación entre los magnates de la prensa William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer dio origen al periodismo amarillo, un estilo sensacionalista que exageraba y a menudo fabricaba historias de atrocidades españolas para inflamar la opinión pública y vender más periódicos. Las ilustraciones gráficas y los titulares incendiarios pintaban a los españoles como monstruos sedientos de sangre y a los cubanos como nobles luchadores por la libertad, creando un clima de histeria bélica que presionaba al gobierno de Washington para que interviniera. Aunque el presidente William McKinley, un veterano de la guerra civil que conocía los horrores del combate, se mostraba reacio a entrar en guerra y buscaba incansablemente una solución diplomática, los acontecimientos pronto escaparían a su control. La intercepción y publicación de la carta de Delomé, en la que el embajador español insultaba a McKinley describiéndolo como un político débil y populista, encendió la ira nacional. Sin embargo, la chispa definitiva que detonó el polvorín ocurrió la noche del 15 de febrero de 1898, cuando el acorazado USS Maine, enviado a La Habana para proteger los intereses estadounidenses, explotó repentinamente, matando a 266 marineros. Aunque investigaciones modernas sugieren que la causa fue probablemente un incendio accidental en las carboneras que detonó la munición, la prensa y el público estadounidenses culparon inmediatamente a una mina española. El grito de «Recordad el Maine, al infierno con España», resonó desde el Atlántico hasta el Pacífico, ahogando cualquier voz de moderación. Ante la inmensa presión política y pública, McKinley envió un ultimátum a Madrid exigiendo un alto el fuego y la independencia de Cuba. Cuando España, defendiendo su honor nacional y su soberanía, no pudo aceptar todas las condiciones, la guerra se volvió inevitable. En abril de 1898, el Congreso de los Estados Unidos declaró que existía un estado de guerra, iniciando un conflicto que John Hay describiría infamemente como una espléndida pequeña guerra. Irónicamente, el primer golpe decisivo no se asestó en el Caribe, sino en el otro lado del mundo, en el archipiélago de las Filipinas. El subsecretario de Marina, Theodore Roosevelt, había ordenado preventivamente al comodoro George Dewey que preparara su flota asiática en Hong Kong.
Al estallar las hostilidades, Dewey navegó hacia la bahía de Manila y, en la mañana del 1 de mayo, se enfrentó a la flota española del almirante Patricio Montojo. La batalla fue una demostración brutal de la disparidad tecnológica entre las dos naciones. Los barcos españoles, antiguos y mal mantenidos, no fueron rival para los modernos cruceros de acero estadounidenses. En cuestión de horas, la flota española fue aniquilada con mínimas bajas estadounidenses, otorgando a los Estados Unidos el control de las aguas filipinas y marcando el fin efectivo del poder naval español en el Pacífico. Mientras tanto, en el Teatro del Atlántico, la Marina de los Estados Unidos bloqueaba los puertos cubanos, atrapando a la flota del almirante Pascual Cervera en el puerto de Santiago de Cuba. Esto obligó al ejército estadounidense a lanzar una invasión terrestre para capturar la ciudad y forzar a la flota española a salir. La campaña terrestre, sin embargo, estuvo marcada por el caos logístico, la incompetencia administrativa y la falta de preparación. El ejército regular era pequeño y la inmensa afluencia de voluntarios desbordó la capacidad del Departamento de Guerra. Los soldados fueron enviados a combatir en el trópico con uniformes de lana de invierno, comida en mal estado y rifles anticuados que utilizaban pólvora negra, la cual revelaba sus posiciones al disparar, en contraste con los fusiles Mauser de pólvora sin humo de los españoles. A pesar de estos desafíos, y con la ayuda indispensable de los rebeldes cubanos que hostigaron a las fuerzas españolas e impidieron que los refuerzos llegaran a Santiago, las tropas estadounidenses desembarcaron en Daiquiri y Siboney. Entre las fuerzas invasoras destacaba el regimiento de caballería voluntaria conocido como los Rough Riders, liderado por el ahora teniente coronel Theodore Roosevelt, así como los regimientos de soldados afroamericanos conocidos como los Buffalo Soldiers, cuyo heroísmo y disciplina resultarían cruciales. El avance hacia Santiago culminó en las sangrientas batallas de El Caney y las alturas de San Juan el 1 de julio. Las fuerzas españolas, aunque superadas en número, lucharon con tenacidad desde posiciones fortificadas, infligiendo numerosas bajas a los atacantes que debían avanzar por terreno abierto. Fue solo gracias al apoyo de las ametralladoras Gatling y al coraje casi suicida de la infantería y caballería estadounidenses que las colinas fueron tomadas. La captura de estas alturas estratégicas selló el destino de Santiago. El 3 de julio, en un intento desesperado por evitar la captura de sus barcos en el puerto, el almirante Cervera ordenó a su flota salir a mar abierto, sabiendo que se dirigía a una destrucción segura. La flota estadounidense, esperando a la salida de la bahía, persiguió y hundió metódicamente a cada buque español en una batalla que duró pocas horas. Con sus flotas destruidas y Santiago sitiada, España no tuvo más opción que capitular en Cuba. Poco después, el general Nelson A. Miles lideró una invasión a Puerto Rico, donde las tropas estadounidenses avanzaron con relativa facilidad hasta que se anunció el cese de las hostilidades. El Tratado de París, firmado en diciembre de 1898, formalizó la disolución del Imperio Español y el nacimiento del Imperio Estadounidense. España cedió Guam y Puerto Rico a los Estados Unidos, renunció a su soberanía sobre Cuba y vendió las Filipinas por $20 millones. Para España, el desastre del 98 provocó una profunda crisis de identidad nacional y un movimiento de regeneración intelectual y cultural. Para los Estados Unidos, la victoria trajo consigo un nuevo estatus de potencia mundial, pero también una profunda contradicción moral. La nación fundada sobre ideales de libertad y autogobierno se encontraba ahora gobernando territorios lejanos y pueblos que no habían consentido su dominio. Esta contradicción se manifestó de la manera más trágica en las Filipinas. Emilio Aguinaldo y los revolucionarios filipinos, que habían luchado junto a los estadounidenses creyendo que se les prometía la independencia,
se sintieron traicionados al descubrir que su país había sido simplemente transferido de un amo colonial a otro. Las tensiones estallaron en febrero de 1899, dando inicio a la Guerra Filipino-Estadounidense, un conflicto mucho más largo, sangriento y moralmente ambiguo que la guerra contra España. Durante 3 años, el ejército estadounidense se vio envuelto en una brutal guerra contrainsurgente en la jungla, recurriendo a tácticas como la tortura del cura de agua, la quema de aldeas y la creación de campos de concentración para separar a la población civil de los guerrilleros. La captura de Aguinaldo en 1901 rompió la columna vertebral de la resistencia organizada, pero el conflicto dejó cicatrices profundas y costó la vida de miles de estadounidenses y cientos de miles de filipinos. En el Caribe, aunque Cuba obtuvo su independencia formal en 1902, esta estaba condicionada por la Enmienda Platt, que otorgaba a los Estados Unidos el derecho a intervenir en los asuntos cubanos y el control perpetuo de la base naval de la bahía de Guantánamo, estableciendo un patrón de intervencionismo estadounidense en América Latina que persistiría durante todo el siglo XX. La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto breve con consecuencias eternas. Desde la perspectiva militar, expuso las graves deficiencias en la organización del ejército estadounidense, llevando a reformas significativas bajo la dirección de Elihu Root que prepararían a la nación para su participación en la Primera Guerra Mundial. Desde la perspectiva geopolítica, transformó el Mar Caribe en un lago estadounidense, esencial para la seguridad del futuro Canal de Panamá, y proyectó el poder estadounidense profundamente en el Pacífico, acercando a la nación a los mercados de China pero también a una eventual colisión con el Imperio del Japón. Culturalmente, la guerra unificó al norte y al sur de los Estados Unidos por primera vez desde la Guerra Civil, viendo a antiguos generales confederados luchar bajo la misma bandera que los oficiales de la Unión. Sin embargo, también exacerbó las tensiones raciales, ya que los soldados afroamericanos que habían luchado con distinción regresaron a casa para enfrentar la segregación y la violencia de las leyes Jim Crow, sin recibir el reconocimiento que merecían. En última instancia, el legado de 1898 es complejo y multifacético. Fue el momento en que Estados Unidos cruzó el umbral de la República al Imperio, asumiendo una carga global que definiría su política exterior durante los siguientes 100 años. La guerra demostró el poder de la prensa para moldear la opinión pública y precipitar conflictos internacionales, una lección que resuena con fuerza en la era moderna de la información. Mientras España se retiraba para lamerse sus heridas y reexaminar su alma nacional, Estados Unidos avanzaba con una confianza exuberante, a veces arrogante, hacia un futuro donde su poderío económico y militar no tendría rival, llevando consigo tanto la promesa de la democracia como el peso del imperialismo.